Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y es que, la verdad, tengo un tema que me tiene literalmente en shock. Ya sé que el título les habrá dado una pista, pero es que la noticia es tan inesperada que necesito compartirla con ustedes inmediatamente. Hoy vamos a hablar, como ya habrán intuido, sobre la impactante noticia que nos dejó a todos boquiabiertos el pasado 3 de septiembre de 2025, la noticia de que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek sorprendieron a todos. Sí, amigos, lo escucharon bien. Tuba y Engin. Dos nombres que solo con pronunciarlos ya nos evocan imágenes de dramas turcos, romances épicos y, por supuesto, actuaciones magistrales. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, permítanme hacer una breve presentación. Tuba Büyüküstün es una de las actrices más reconocidas y queridas en Turquía, con una trayectoria impecable y una belleza que deslumbra. Su trabajo en series como Amor de Contrabando o Cesur Güzel la catapultó a la fama internacional. Su versatilidad actoral, capaz de transitar entre personajes fuertes e independientes y mujeres vulnerables, la ha convertido en un ícono. Su capacidad para expresar emociones con sutileza y su carisma innato han conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo. Y Engin Akyürek, por su parte, es un actor con un talento innato conocido por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Lo recordamos especialmente por su papel en ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Y Kara para Aşk. Engin es un maestro en el arte de la interpretación, capaz de sumergirse por completo en sus personajes y de dotarlos de una profundidad emocional que conmueve al público. Su mirada, expresiva y llena de matices, es capaz de contar historias enteras sin necesidad de palabras. Su trabajo en Sefirin KZ también fue muy aclamado. Son dos de los actores más exitosos y queridos, y juntos son de explosivos. Y es que la noticia que se desató el 3 de septiembre de 2025 fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Los rumores sobre una posible relación entre Tuba y Engin habían existido, claro, como suele suceder con cualquier pareja de actores que comparten pantalla. Los fans siempre fantasean, buscan señales, analizan cada gesto, cada mirada. Es algo natural y comprensible, la magia de las series a veces traspasa la pantalla y nos hace desear que el romance se extienda a la vida real. Las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones, teorías y deseos. Los foros y grupos de fans se llenan de debates apasionados, donde se analizan cada foto, cada declaración y cada interacción entre los actores. Sin embargo, hasta ese momento, todo se había mantenido en el terreno de la especulación y la ilusión. No había nada concreto, ninguna prueba irrefutable. Simplemente la fantasía y el deseo de verlos juntos, alimentados por la química que emanaban en la pantalla. Sin embargo, la noticia que se filtró ese día fue mucho más concreta, mucho más impactante. Se habló de una relación, de un romance en secreto, de citas clandestinas, de un futuro juntos. La fuente de la información, según los medios turcos, era una fuente confiable y cercana a ambos actores, lo que le daba credibilidad a la noticia. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos, y el mundo del entretenimiento turco se convulsionó. ¿Podía ser verdad? ¿Realmente estaban juntos Tuba y Engin? Los hashtags relacionados con el tema se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los memes, los collages y los vídeos editados con imágenes de ambos inundaron las plataformas. Los fans de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, compartían sus reacciones, sus opiniones y sus esperanzas. Los portales de noticias turcas se volcaron por completo a cubrir la noticia. Los reporteros acudieron a las puertas de las residencias de Tuba y Engin en busca de declaraciones. Los programas de televisión dedicaron largas horas a analizar la noticia, a debatir sobre las posibles razones detrás del supuesto romance y a especular sobre el futuro de la pareja. La expectación era máxima y la presión sobre los actores inmensa. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque la noticia, como suele suceder en estos casos, no estuvo exenta de controversia. Primero que nada, hubo un silencio inicial por parte de los protagonistas. Ni Tuba ni Engin salieron a confirmar o desmentir la información. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y la curiosidad. ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué no hablaban?
Este silencio, en realidad, no es algo inusual en el mundo del espectáculo. A menudo los famosos prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, especialmente cuando se trata de asuntos sentimentales. La estrategia de no decir nada puede ser una forma de proteger su privacidad, de evitar la presión mediática y de darle tiempo a la situación para que se calme. También puede ser una señal de que están considerando seriamente su relación y que no quieren apresurarse a tomar una decisión. Sin embargo, en este caso, el silencio prolongado solo exacerbó la curiosidad y la especulación. Los medios de comunicación, ávidos de información, comenzaron a interpretar cada silencio, cada gesto y cada movimiento de los actores. Cualquier pequeña pista, cualquier comentario en redes sociales, era analizado al detalle en busca de una confirmación. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, comenzó a investigar a fondo. Se publicaron fotos, aunque de baja calidad y muy poco claras, que supuestamente los mostraban juntos en lugares públicos, en cenas románticas, incluso tomados de la mano. Las fotos, por supuesto, fueron objeto de debate. ¿Eran reales? ¿Eran montajes? ¿Eran imágenes antiguas? ¿Eran simples coincidencias? La calidad de las fotos dejaba mucho que desear, y no permitía confirmar con certeza que se tratara de Tuba y Engin. En algunas imágenes, las personas parecían estar cubriendo sus rostros, lo que dificultaba la identificación. Los expertos en fotografía analizaron las imágenes y encontraron algunas inconsistencias, lo que alimentó las sospechas de que pudieran ser manipuladas. La falta de claridad en las fotos generó aún más controversia y desconfianza. Los fans, por su parte, se dividieron entre aquellos que creían en la autenticidad de las imágenes y aquellos que las consideraban falsas. Luego empezaron a surgir diferentes versiones sobre cómo y cuándo había comenzado esta supuesta relación. Algunos medios afirmaban que la chispa había surgido durante el rodaje de alguna serie en la que habían compartido créditos, aunque no recuerdo ninguna en específico. Otros que se habían conocido en eventos sociales y que la atracción había sido inmediata. Las historias eran diversas, pero todas coincidían en un punto: el amor entre Tuba y Engin era, aparentemente, un secreto a voces. Las teorías sobre el origen del romance se multiplicaron. Algunos medios especularon sobre una posible conexión durante el rodaje de Kara para Aşk, donde, si bien no compartían muchas escenas juntos, sí coincidían en el set. Otros mencionaron eventos sociales, galas de premios o fiestas privadas donde ambos habrían compartido conversaciones y momentos de cercanía. La falta de información oficial, una vez más, dio rienda suelta a la imaginación. Los fans comenzaron a analizar las fotos de eventos públicos en busca de señales. Cada mirada, cada saludo, cada gesto fue interpretado como una posible pista del romance secreto. La reacción de los fans fue, como era de esperar, mixta. Por un lado, la emoción y la alegría. Imaginen dos de sus ídolos juntos, formando una pareja. La fantasía hecha realidad. Mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad inundaron las redes sociales. Los fanclubs se activaron creando contenido, analizando cada publicación, buscando pistas, creando collages y vídeos conmemorativos. Para muchos fans, la noticia fue un sueño hecho realidad. La idea de ver a Tuba y Engin juntos, formando una pareja, era una fantasía que se hacía realidad. Los mensajes de apoyo y felicitaciones inundaron las redes sociales. Los fanclubs se activaron creando contenido especial para celebrar la noticia, collages, vídeos editados con sus mejores momentos juntos, análisis de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas y mensajes ocultos. Por otro lado, también hubo reacciones de sorpresa, de incredulidad e incluso de decepción. Algunos fans no podían creer que sus ídolos estuvieran juntos o que su relación fuera tan secreta. Otros simplemente no querían verlos en pareja. Las expectativas que se generan en torno a las celebridades son muy grandes y muchas veces difíciles de cumplir. La incredulidad era comprensible. Después de todo, se trataba de una noticia impactante y de una relación que, de ser cierta, había sido mantenida en secreto durante mucho tiempo. La decepción, en algunos casos, era el resultado de la idealización de los actores. Algunos fans simplemente no querían verlos en pareja, prefiriendo mantener la fantasía de que podían estar solteros. En medio de todo este revuelo mediático y emocional, la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿qué va a pasar ahora? ¿Confirmarían la relación? ¿La negarían?
¿Cómo iba a afectar esto sus carreras? Y sobre todo, ¿cómo se sentirían ellos? Porque al final estamos hablando de personas, de seres humanos con sentimientos, que probablemente estaban lidiando con una situación muy delicada. Las preguntas eran muchas y las respuestas inciertas. ¿Confirmarían la relación? ¿Decidirían hablar públicamente sobre su romance? ¿O preferirían mantenerlo en privado? ¿Cómo iba a afectar esto sus carreras? ¿Habría un aumento en el interés del público en sus proyectos? ¿O por el contrario, la atención mediática podría perjudicarlos? Y sobre todo, ¿cómo se sentirían ellos? La presión mediática, el escrutinio público, las expectativas de los fans, todo esto podía ser muy abrumador. La decisión de hablar o no sobre su relación dependía, en última instancia, de sus sentimientos y de sus deseos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque la historia, por ahora, sigue sin una respuesta definitiva. Tuba y Engin, hasta donde tengo entendido, no han hablado públicamente sobre el tema. Han mantenido un hermético silencio, lo que ha generado aún más especulaciones y teorías. ¿Será que están esperando el momento adecuado para hablar? ¿O quizás prefieren mantener su vida privada alejada de los focos? El silencio de Tuba y Engin, a pesar de la expectación y la curiosidad que generaba, es una decisión comprensible. Cada persona tiene derecho a su privacidad y a decidir cuándo y cómo compartir su vida personal. La presión mediática puede ser abrumadora y en muchos casos perjudicial. Esperar el momento adecuado para hablar, o incluso no hablar en absoluto, es una opción válida y respetable. Lo cierto es que a día de hoy, el misterio sigue abierto. No sabemos si la relación entre Tuba y Engin es real o no. Lo que sí sabemos es que la noticia sacudió el mundo del entretenimiento turco y generó un gran impacto en sus fans. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Tuba y Engin están juntos? ¿Están a favor o en contra de esta posible relación? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguna novedad. Y no nos vamos a quedar aquí en la incertidumbre. Estaremos al tanto de cualquier actualización sobre este tema, y por supuesto, les mantendré informados. En resumen, hoy hemos explorado la sorprendente noticia del 3 de septiembre de 2025 sobre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Hemos repasado los detalles, analizado las reacciones y discutido las diferentes teorías. Lo importante, creo yo, es que independientemente de si la relación es real o no, estos dos actores nos han regalado grandes momentos en la televisión turca y merecen nuestro respeto y admiración. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura y por compartir su tiempo conmigo. No saben cuánto valoro su apoyo. Y ahora, antes de irme, quiero recordarles que le den un buen me gusta al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Y ya saben, déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.